el tema de este video es el tema de las mutaciones. Ya podemos entender este tema de mutaciones porque tenemos el conocimiento previo sobre cromosomas y material genético que hemos visto en lecciones anteriores. Cuando hablamos de una mutación, hablamos de una alteración, un cambio que ocurre en el material genético. En lecciones anteriores ya hemos hablado sobre el material genético, los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, y sabemos que estos se encuentran compactados, el material genético en el caso del ADN se encuentra compactado en los cromosomas y que también sigue una secuencia o un orden de bases nitrogenadas. Entonces, cuando ya sea el cromosoma, las bases nitrogenadas o el número completo de cromosomas se ve alterado, entonces vamos a tener un tipo de mutación. La mutación puede ocurrir espontáneamente, de forma natural, y también puede ser provocada por diferentes agentes físicos y químicos. Las mutaciones las vamos a clasificar entonces en tres grupos, que son las mutaciones génicas o puntiformes o puntuales, las cuales están ligadas a las modificaciones en los propios genes. Las mutaciones cromosómicas, que es una modificación del cromosoma como tal, y las mutaciones genómicas, que va a ser una variación en el número de cromosomas de la especie, el número completo de cromosomas de la especie. Entonces, las mutaciones génicas o puntuales afectan las bases nitrogenadas. En clases anteriores hemos hablado que las bases nitrogenadas se clasifican en dos grupos, las purinas y las pirimidinas, y que ellas siempre siguen un orden de parejas, adenina con timina, guanina con citosina para el caso del ADN. Entonces, en las mutaciones génicas o puntuales tenemos una alteración en las bases nitrogenadas. Acá en el ejemplo tenemos una cadena original que sigue la secuencia timina, adenina, citosina, guanina, adenina, citosina. Puede haber una mutación génica sustitutiva cuando una base nitrogenada se sustituye en la copia. Por ejemplo, aquí en la copia sería guanina, guanina. Sin embargo, tenemos guanina, adenina. O sea, aquí iría una guanina, pero hay una sustitución de una base nitrogenada. Inserción. Entonces, en la cadena original tenemos TAC, GAC, GCA. Y veamos que acá lo que está pasando es que se está insertando una base nitrogenada de más. TAC, GAC, y acá tenemos, ven, TT. Acá. Y después GCA, más bien dos bases nitrogenadas se están insertando en esta cadena, provocando un tipo de mutación génica. Delección, que es la pérdida de una o varias bases nitrogenadas. Acá en la cadena original tenemos la secuencia TCC, mientras que en la copia tenemos TC, y aquí el asterisco señala que se perdió una base nitrogenada. Entonces es una mutación génica porque se da a nivel de bases nitrogenadas, la mutación. La translocación, que es cuando una parte de las bases nitrogenadas se invierte con otra cadena. Acá tenemos, por ejemplo, una cadena original que sigue la secuencia TAC, GAC en la original. Veamos que en la copia, el GAC pasa a formar parte de la segunda cadena. Entonces, por eso se llama translocación. La GAC pasa a formar parte de la segunda cadena y la GGA pasa al lugar donde estaba la GAC. Se translocan, o sea, se invierten por completo, se intercambian por completo las bases nitrogenadas. Entonces, las mutaciones génicas o puntiformes que se dan a nivel de bases nitrogenadas. La mutación cromosómica es una alteración del cromosoma como tal. En clases anteriores ya habíamos hablado sobre los cromosomas, los bastoncitos, y que los cromosomas se encuentran duplicados. En las especies se encuentran duplicados. Entonces, acá tenemos que el cromosoma puede sufrir una delección, o sea, una pérdida de una parte. Acá tenemos este cromosoma con esta secuencia A, B, C, D, E, F, G, H, I. Entonces, este cromosoma puede perder una sección. Aquí en la copia está perdiendo la sección H, I, ven,
el HI se perdió. Entonces, es una mutación a nivel cromosómico. El cromosoma como tal está perdiendo una parte, entonces es la delección. La translocación, que es similar a lo que vimos en las génicas, el mismo proceso, se traslada una parte del cromosoma con otro. Por ejemplo, acá tenemos la secuencia ABC, DEFG, HI de este cromosoma, y de otro cromosoma cercano tenemos la numeración 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, la parte HI se transloca, o sea, pasa aquí al cromosoma de la numeración 1, 2, 3, 4, HI, se pasó acá, y la parte 5, 6 y 7 pasa a el cromosoma que tiene la secuencia ABC, DEF, G, 5, 6, 7, o sea, se translocan, se intercambian secciones, por decirlo de otro modo. Y la inversión dentro de las mutaciones cromosómicas es cuando un segmento del cromosoma se invierte dentro del mismo cromosoma. Acá tenemos un cromosoma con la secuencia ABCDEFGH. Ahora, la parte DE del cromosoma se invierte. Entonces, ahora tiene la secuencia ABCEDFGH. Entonces, las mutaciones cromosómicas son las que afectan al cromosoma como tal. Ya sea que éste pierda una parte, que una parte se transloque o que una parte se invierta. Y por último tenemos las mutaciones genómicas. Cuando hablamos del genoma, hablamos del número completo de cromosomas de una especie. Ese es el genoma. Y cuando hablamos de la especie humana, el genoma humano está formado por 46 cromosomas. Entonces, una mutación genómica es cuando falta o sobra cromosomas completos. Entonces, acá la especie humana tiene 46 cromosomas. En una mutación genómica podemos tener un cromosoma de más, o sea, 47, o se podría tener un cromosoma de menos, 45. Entonces, la mutación genómica es cuando el número completo de cromosomas se ve alterado, ya sea porque hay uno completo de más o alguno completo de menos. Por ejemplo, acá tenemos el caso del síndrome de Down. El síndrome de Down es la trisomía del par 21. Acá tenemos el mapeo de cromosomas de la especie humana, los 22 autosomas, que son los cromosomas que tienen el número completo, los 22 autosomas, acá los tenemos, y tenemos los cromosomas sexuales, cromosoma X y el cromosoma Y. Ahora, hay una configuración, ¿verdad? XX significa mujer y XY significa hombre. Entonces, si en esta configuración genómica tenemos XX, estamos hablando de una mujer, pero si tenemos XY estaremos hablando de un hombre. Acá podemos ver cómo el par 21, el cromosoma 21, se encuentra alterado. O sea, esta especie, más bien la especie humana, en esta situación tiene un cromosoma de más, tiene 47 cromosomas. Eso sería la trisomía del par 21. El cromosoma 21 tiene 3, 1, 2 y 3. Lo vemos aquí. Entonces, como hay un cromosoma completo de más, ese es el síndrome de Down y es una mutación genómica. Otros tipos de mutaciones genómicas que podemos ver, está el trisomía del cromosoma 18, o sea, el cromosoma 18 tiene más, trisomía del cromosoma 13 que tiene más, y diferentes síndromes que se podrían presentar por la alteración en el número de cromosomas. Entonces, en resumen, una mutación génica o puntual se da a nivel de bases nitrogenadas, a nivel de orden de los genes. Una mutación cromosómica, el cromosoma como tal se ve alterado, y una mutación genómica se altera el número de cromosomas de la especie. Otro concepto importante es el concepto de cariotipo. Como lo analizamos anteriormente, el cariotipo es el patrón cromosómico que describe las características de sus cromosomas ordenados de acuerdo a su morfología y tamaño y representa a todos los individuos de una especie. O sea, el cariotipo es como el mapa cromosómico que podemos observar acá. Los cromosomas ordenados del 1 al 23 y sus diferentes formas y ordenamiento. Lo vemos en esta imagen y también lo observamos acá en esta imagen. Eso es el cariotipo. Es el mapeo de los cromosomas y ordenamiento. En el próximo video vamos a estar analizando algunas preguntas sobre los diferentes tipos de mutaciones.
Y en esas preguntas vamos a estar analizando el texto, que nos dice el texto, la pregunta, y vamos a identificar si nos hablan de una mutación génica, genómica o cromosómica.